Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Sandra Paola Niño, soy del grupo 5 y a continuación les voy a exponer la unidad temática correspondiente al tema organización y descripción de archivos. La unidad temática es la 1 y la 2. El proceso de organización de archivos es un proceso de la cual la organización de los archivos es la base fundamental de la gestión, ya sea de una empresa o una entidad. También encontramos la organización, pues ya basada en la organización documental. Este consiste en un proceso físico y técnico de cualquier material sin importar su soporte, ya sea en físico o en magnético. Esto es la base de las normas utilizadas a nivel del mundo que permite pues dar un lugar físico temático a cada material. El objetivo es en la organización y descripción archivística para hacer entendible su información y su ubicación. Pues también encontramos que en los archivos es un conjunto de documentos sin importar la fecha, información o soporte de material. También se puede denominar archivo a las instituciones donde se reposan aquellos documentos, como por ejemplo el Archivo General de la Nación o el archivo de una empresa, el archivo de las entidades públicas o privadas. También encontramos la definición de documento. Es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte material. Este documento puede ser recibido, producido por una entidad o conservado por las instituciones, además que es organizado por personas idóneas para hacer este proceso, y pueden encontrarse en fotografías, impresos, mapas, etc. El proceso de la organización de archivos principalmente se basa en tres, que es la clasificación, la ordenación y la descripción. Pero antes de iniciar con la clasificación, podemos encontrar que hay que identificar el documento o identificar estos documentos, iniciando pues que se supone que se va a hacer un proceso a nivel general. Entonces se mira a ver qué clase de documento es, qué información hay en ella. Eso se llama la identificación del documento. Y también de ahí vamos a valorar cómo está el documento, en qué estado está, qué más tiene el documento, ganchos, está roto, ¿sí? Etcétera, todo lo debido a. Y pues ya de ahí, después de hacer la identificación y la valoración, pues partimos a hacer el proceso ya general, como es la clasificación. La clasificación es un proceso mediante el cual se establecen las agrupaciones documentales a partir de la aplicación del principio de procedencia. Estas dependencias dependen del uso y características adoptadas por las instituciones. Es el análisis que se plasma en un cuadro de clasificación documental. Dentro de ella encontramos pues que la clasificación permite pues a aquella entidad hacer un orgánico funcional de las instituciones, que podemos encontrar los organigramas, y pues revisar basado en esos organigramas, hacer las respectivas las respectivas clasificaciones también dependiendo del documento. La clasificación es el primer paso de la organización de archivos que se realiza, ¿sí? Pues anteriormente ya les había comunicado eso. Las agrupaciones documentales hace parte de esa clasificación. ¿Qué se puede hacer? Que se clasifica un documento, se clasifica dependiendo de, que puede ser fondo, se va revisando ahí, la sección, la serie, bueno, la subserie y los tipos documentales, ya en caso de las agrupaciones mínimas, más pequeñas.
Dentro de ello también pues implica identificar la procedencia, la estructura. Ya como lo venía diciendo, se basa en el organigrama para ya también poder clasificar y sacar las funciones de cada persona, como, o sea, de como tal, y del trabajador, de la persona que ejerce esa función. También en la clasificación se identifica el principio de procedencia y el principio de orden original, que es muy importante pues mantener esta relación, pues ya que en el principio de orden de procedencia pues se mira a ver qué documentos se manejan y de qué forma se van a hacer el respectivo tratamiento. También se miran las funciones asignadas a las dependencias, qué funciones tiene cada persona o qué funciones tiene en el organigrama y cómo se van a realizar esas funciones. Los asuntos que se tramitan, digamos cada función, qué asuntos maneja esas funciones. Por ejemplo, dentro de ellos podemos encontrar en el caso de la empresa donde yo laboro, sería el fondo, sería la empresa CISOF, que es como tal en general la dependencia. De ahí seguimos, como tal encontraríamos ya la serie, la sección, que sería gerencia. Seguidamente pues iría la serie, que sería pues ya me iría por la parte de contratos, y la subserie, que serían los contratos de prestación de servicios de la persona. Dentro de ellos encontraríamos los tipos documentales. Entonces aquí, como podemos observar, este es un contrato de prestación de servicios de una persona que labora en la empresa, y dentro de ellos encontramos pues que pues no está totalmente enmarcado, pues porque pues en realidad en la empresa no tiene un sistema de gestión documental todavía integrado, pero pues se encuentra que este sería el expediente de esa persona, el historial de la persona desde cuando entra hasta cuando sale. Entonces encontramos que la carpeta, dentro de ellos está pues el fondo, que sería la empresa, las secciones sería gerencia, o su sección podemos pasarlo a contratación. En caso de contabilidad pues es la persona que lleva la contratación. La serie serían los contratos, y subserie el contrato de prestación de servicios, y los tipos documentales ya es lo que discrimina, por ejemplo, la cédula, la fotocopia del contrato, la minuta, los informes con sus respectivos anexos, ya lo que pide la empresa como tal. Bueno, seguidamente pasamos a la ordenación. La clasificación y la ordenación es algo muy parecido pero diferente, en el sentido de que en la clasificación se mira el documento como se clasifica dependiendo del orden de procedencia o del orden original. Y ya en la ordenación vamos a ver pues que se va ya a tratar de ordenar el documento como tal. Entonces en la ordenación se fundamenta en el principio de procedencia, en los manuales procedimentales. Estos manuales pues son los que tienen las tareas que se deben seguir de cada función. También encontramos pues cómo se va a hacer el respectivo orden, por ejemplo, de este expediente. Entonces tenemos las diferentes formas de ordenación, que es pues puede ser cronológico, que es por la fecha de que se crea el documento o pues se crea el contrato. Alfabético, que pues puede ser eso es en abecedario de la A a la Z, o sea, por ahí. Toponímico, que es por
los nombres de los países, los estados o los territorios. El onomástico, que es el nombre de las personas o la razón social de la empresa. En este caso, pues nosotros no manejamos eso porque pues solo hay una empresa en este momento acá. El numérico, que es el que se le asigna los números, por ejemplo, como las pólizas, las resoluciones, los acuerdos, las remisiones. Y pues deben estar las carpetas debidamente marcadas. En este caso esta no está marcada pues porque está muy reciente el contrato. Para la ordenación de este contrato nosotros lo hacemos de manera cronológica. A medida que se va creando el documento, se va ordenando, ingresando a la carpeta. También encontramos pues de ahí seguidamente vamos a la descripción documental. ¿En qué consiste la descripción documental? Pues en realidad es un proceso de análisis de aquellos documentos de archivo para facilitar la localización y la consulta del mismo, ya sea. Entonces, pues dentro de ellos un expediente debe tener su debida hoja de control, donde ahí nos dice que dónde podemos encontrar el documento, en qué página, pues ya obviamente debe estar foliado para poder encontrar pues fácilmente el documento. De eso se encarga la organización y descripción del archivo. Encontramos en la descripción documental algunos instrumentos que son los principales que se deben utilizar para que la organización sea eficiente. Tenemos como es el inventario documental, que en ese inventario va a reposar toda la información de la empresa o de la entidad. En el caso de los contratos, pues se va a encontrar todos los contratos por el número, las fechas, qué más va a tener ese contrato, y pues ya que el inventario documental es un instrumento de descripción, porque ahí vamos a encontrar pues la información básica. También dentro de esos instrumentos están las guías, los catálogos, los índices, los tesauros y pues algunos metadatos. También podemos decir que pues el inventario describe las unidades que componen las series dispuestas para pues el respectivo la clasificación y ordenación. Pues encontramos también la normatividad. Vamos a hablar de la normatividad, algunas normas que pues en la gestión documental se maneja una cantidad de normas, pero las más básicas que puedo nombrar aquí: la ley 594 del 2000, donde se rige para la obligatoriedad de las tablas de retención documental que se deben utilizar en la empresa. El acuerdo 02 del 2004, donde regula la creación de la tabla de valoración documental para el caso de los archivos o fondos acumulados, que son de los años anteriores. La tabla de retención documental se maneja para los archivos de gestión, los archivos que se están manejando actualmente. El decreto 2578 en el artículo 22 pues, nos da a conocer la elaboración de las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental, en el caso de las TRD y las TVD. El acuerdo 042 del 2002, artículo 4, que ahí pues nos muestra los criterios para la organización de los archivos de gestión, y pues de ahí nos da también la confiabilidad y validez del documento, pues que se tenga bien presente. Pues también podemos hablar de la conservación del documento,
que es un conjunto de procedimientos y medios que son aplicados a los documentos. Entonces, pues ya se maneja dependiendo cómo esté la carpeta, que vaya en la caja, que se le haya hecho su respectivo desglosamiento de quitarle ganchos, hacer la depuración, los ganchos, cosas que no pertenezcan al documento y que los puedan afectar para su respectiva conservación. Bueno, espero compañeros les guste y pues les sirva de alguna información este video. Muchas gracias.